En el vídeo de hoy vamos a hablar de un fenómeno psicológico conocido como el efecto Pigmalión. Antes de empezar voy a hacerte una pregunta. ¿Crees que las expectativas que tengan otras personas sobre ti, ya sean pues tus padres, profesores o tus jefes en el trabajo, pueden afectar a tu rendimiento? Pues esto es lo que quisieron investigar precisamente en los años 60 Robert Rosenthal, que en aquel entonces era investigador en la Universidad de Harvard, y Leonor Jacobson, que era la directora de una escuela de primaria en San Francisco. En aquella época Rosenthal había encontrado que las expectativas que tenían los experimentadores podían afectar a los resultados en sus experimentos conductuales, ya fuera con animales o con humanos. En un estudio, por ejemplo, se les dijo a los experimentadores que iban a llevar a cabo unos experimentos conductuales que unas ratas tenían altas capacidades de aprendizaje cuando en realidad eran pues igual que las otras ratas, y precisamente en los estudios conductuales sí que se vio que al final esas ratas acababan haciéndolo mejor, aunque fueran igual que las otras ratas, para que os hagáis una idea de que esto puede influir pues eso, hasta animales. Así que habiendo visto estos resultados, que eran bastante interesantes en un contexto de experimentación, de ciencia, Rosenthal y Jacobson unieron esfuerzos para ver si esto también era aplicable al aula. Entonces hicieron un conjunto de experimentos en el colegio del que era directora Jacobson. Entonces lo que se hizo fue que se les pasó a todos los niños de ese colegio un test de inteligencia que no estaba directamente relacionado con el rendimiento escolar, con lo que aprendían en clase, y se les dijo a los profesores de ese colegio que ese test lo que medía era el florecimiento académico que iba a suceder, que podía predecir qué niños, qué estudiantes iban a hacerlo muy bien de repente ese año, aunque anteriormente no hubieran mostrado esas capacidades. Entonces, del total de las 18 clases del colegio, cogieron al azar, escogieron a un 20% de los alumnos y dijeron, vale, pues estos son los que vamos a decirle a los profesores que van a tener un florecimiento especial este curso académico. A los niños, eso sí, no se les dijo nada. Y después de 8 meses se les volvió a repetir el mismo test para ver si había diferencias. Y los resultados fueron que efectivamente los alumnos del grupo experimental, es decir, aquellos alumnos que se les había dicho a los profesores que iban a tener un florecimiento académico ese curso, la segunda vez que hacían ese test de inteligencia habían mejorado más comparado con el resto de alumnos que no se había dicho nada. Esto es poniendo a todos los alumnos de la escuela juntos. Se vio que había una diferencia estadísticamente significativa del grupo experimental al grupo control, que recordemos que en ciencia siempre tiene que haber un grupo control para poder comparar, porque si no, pues puedes ver que han mejorado esos niños, pero no sabes cuánto habrían mejorado si no les has dicho a los profesores que esos niños iban a tener un florecimiento académico. Entonces siempre tenemos un grupo experimental y el grupo control. Pero bueno, dicho esto, como digo, los resultados fueron estadísticamente significativos, pero es interesante también ver las diferencias por cursos. Y es que al desglosar los resultados, eso por diferentes cursos, desde primero hasta sexto, se vio que este efecto era más grande en los alumnos de primero, sobre todo. Por ejemplo, en esta tabla vemos que el grupo control pues mejoró de media 12 puntos la segunda vez que hizo el test respecto a la primera, mientras que el grupo experimental mejoró de media 27,4 puntos. Y esta diferencia era estadísticamente significativa, que esto se ve con este valor de aquí, que es el valor P. Si es menor de 0,05 se considera que es estadísticamente significativo. En el segundo curso vemos que también es estadísticamente significativo, aunque en este caso pues la diferencia es menos grande entre el grupo experimental y el grupo control. El grupo control de media mejoró 7 puntos, mientras que el grupo experimental mejoró de media 16,5 puntos. Aquí en esta columna pues vemos la diferencia ya hecha. Pues en el primer curso la diferencia era de 15,4 puntos, en el segundo de 9,5, y vemos que en el resto de cursos esa diferencia no era estadísticamente significativa. Esto es algo que siempre hay que mirar, porque puede haber diferencias de medias, pero si hay mucha variabilidad entre los diferentes niños, pues puede salir que la media es diferente, pero no es estadísticamente significativo. Otra manera de mirar los datos es mirar qué porcentaje de alumnos ha mejorado un mínimo de X puntos. En esta tabla vemos los resultados de los alumnos de primero y segundo, y vemos que un 49% de los alumnos del grupo control aumentó al menos 10 puntos la segunda vez que hizo el test,
mientras que en el caso del grupo experimental fue un 79% los que mejoraron al menos 10 puntos. Si miramos más de 20 puntos, pues solo un 19% del grupo control mejoró al menos 20 puntos, mientras que un 47% del grupo experimental lo hizo. Y por último, solo un 5% del grupo control mejoró 30 puntos o más frente a un 21% del grupo experimental. Llegados a este punto, cabe hacerse al menos dos preguntas, yo creo. Primero, ¿por qué las expectativas de los profesores deberían influir en qué bien o qué mal lo hagan los niños en ese test de inteligencia? Y la segunda pregunta sería ¿por qué, al menos en este estudio, se encontraron que estos efectos serán mayores en los alumnos más jóvenes? Los autores de este estudio proponen diferentes hipótesis que son simplemente posibles interpretaciones, pero que no, con los resultados no se puede saber, pero dicen que podría deberse, por ejemplo, a que esos estudiantes más jóvenes pues tengan una reputación menos establecida y que sea más creíble que se les diga a los profesores que ese curso van a florecer. Claro, si es el primer curso, pues no tienes una idea tan preconcebida de qué tal lo puede hacer ese niño o no. Por otro lado, los autores también proponen que podría deberse a que esos alumnos más jóvenes sean más susceptibles a lo que los profesores esperen de ellos. Pero por supuesto, pues también podría deberse a otros factores, como que los profesores que den clase a esos cursos más pequeños, a niños más pequeños, pues sean diferentes de alguna manera a los otros profesores y que comuniquen de manera no intencional esas expectativas a los niños de manera más obvia. Evidentemente, pues hay muchas posibilidades y los autores aquí pues simplemente lo dejan abierto y ya está. Pero más allá del tema de la edad, la otra pregunta sería cómo esas expectativas se trasladan a comportamientos de los profesores que los alumnos puedan captar. Y esto aquí los autores lo dejan como una pregunta abierta en el artículo. Y bueno, a esto los autores lo llamaron el efecto Pigmalión en el aula. Por si acaso no lo sabéis, Pigmalión es un mito griego en el que un escultor se enamora de la propia escultura que él realiza. Y en la cultura popular pues ha habido muchas obras de teatro y películas y referencias múltiples a este mito de Pigmalión. Pero bueno, volviendo al estudio, pues tenemos que tener en cuenta que fue un estudio que se realizó en los años 60, o sea que ya ha llovido un montón desde entonces y también ha pasado varias veces en este campo de la psicología social y en otros campos, pero hoy hablamos de este, que se encuentra algo que tiene mucho efecto en la comunidad científica, se encuentra algo inesperado, un nuevo efecto y bueno, pues ya como que se asume que esto es así y luego quizás años después a alguien le da por comprobar si se puede replicar, o sea, si vuelves a hacer un experimento parecido, si sale lo mismo y luego no se encuentra nada similar. Entonces vamos a ver desde entonces si hay otros estudios que hayan corroborado que este efecto existe en el aula. Yo me voy a basar en un número especial que se publicó en 2018 sobre este tema en la revista Educational Research and Evaluation. En este número especial pues hay un artículo editorial en el que se resumen pues, las principales conclusiones de los últimos 50 años de investigación, luego hay un par de artículos de revisión y luego además artículos nuevos en los que se encuentran nuevos resultados. Pero bueno, yo me voy a centrar más en hacer un resumen general. No puedo ir uno a uno citando todos los estudios porque entonces no acabaríamos nunca, pero voy a hacer pues un resumen general de lo que se ha encontrado pues eso en los últimos 30 años de investigación. Como siempre, para los que os queráis informar más e ir a las fuentes, pues dejaré abajo en la descripción los enlaces a estos artículos. Bueno, antes que nada, efectivamente, pues este estudio original de los años 60 ha recibido críticas, parece que ya desde el principio, y algunos autores dicen que no son del todo fiables estos datos. Sin embargo, pues en el editorial dicen que este estudio sirvió para sentar las bases de un nuevo campo de estudio pues que ha dado lugar a resultados muy interesantes y que realmente esto pues supuso una gran innovación en el momento que no se estaba investigando cómo podía influir el papel de las expectativas de los profesores en los resultados de los alumnos. Dicho esto, vamos a ver las conclusiones principales de este campo de investigación en los últimos 30-50 años, según qué estudios se escojan, pero bueno, también tengo que decir que el estudio es de 2018, no sé si de 2018 a 2021
habrá habido algún descubrimiento nuevo, revelador. Me imagino que son, pues eso, poco a poco estudios que se van haciendo y que siempre puede haber cosas nuevas, pero a grandes rasgos las conclusiones me imagino que serán parecidas. En primer lugar, los estudios han mostrado que los profesores suelen ser bastante exactos en cuanto a sus expectativas, pero que sí que existen ciertos sesgos que favorecen, por ejemplo, a alumnos que vienen de familias más pudientes, con un nivel socioeconómico más alto. Y además los profesores tienden a tener menores expectativas de las que se pueden considerar justificadas con alumnos con necesidades especiales. En cuanto a diferentes expectativas por etnia o género, pues aquí los estudios muestran más diferencias. En algunos sí que se ha visto que existen menos expectativas para alumnos de minorías étnicas, y en algunos estudios también se ha visto que existen menos expectativas para los niños en el caso de habilidad lectora y para las niñas en habilidad matemática, pero otros estudios no muestran diferencias significativas en cuanto a las expectativas ni por etnia ni por género. Así que ahí pues está todavía el debate abierto. Además hay que tener en cuenta que aparte de tener expectativas sobre individuos concretos, a veces los profesores también pueden tener expectativas respecto a un grupo de alumnos en su conjunto o incluso a una clase. Esto es lo típico de pues, un grupito de alumnos que ya se considera pues, que estos se portan peor, o que lo de las malas compañías y ya les meten a todos en el mismo grupo, o lo de la clase, vamos, yo lo recuerdo perfectamente que hubo un curso cuando estaba en la ESO, creo que fue en tercero de la ESO, que los profesores nos decían abiertamente: es que sois la peor clase de este curso. Entonces te quedas como, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Entonces, bueno, eso seguramente no ayude. La segunda conclusión de todos estos años de investigación es que esas expectativas de los profesores hacen que se comporten de manera diferente con unos alumnos y otros, ya sea dándoles más oportunidades para aprender a los alumnos para los que tienen mayores expectativas, haciéndoles preguntas más interesantes, dándoles pues un feedback, una respuesta a lo que han dicho o cómo lo han hecho más enfocada para que aprendan. Y además se ha visto que también podrían tener un lenguaje no verbal que los alumnos captan. De hecho, se hizo un estudio en Nueva Zelanda en el que diferentes grupos de participantes, que incluían desde niños de 10 años hasta profesores experimentados, tenían que ver vídeos cortos de profesores hablando con alumnos para los que tenían menores o mayores expectativas en otro idioma que no entendían porque era hebreo, y a pesar de no entender el idioma, todos los grupos fueron capaces de detectar qué alumnos eran sobre los que los profesores tenían más o menos expectativas. O sea que ya no es solamente que te pregunten más o menos o que te den más oportunidades para aprender, sino que la manera en la que te hablan ya se nota si esperan mucho o poco de ti. La tercera conclusión de todos estos estudios de todos estos años es que esas expectativas de los profesores tienen un efecto en los resultados de los alumnos. Por un lado está el efecto de la profecía autocumplida, que es cuando las expectativas de los profesores sobre esos estudiantes hacen que al final lo hagan mejor o peor de lo que venían haciendo. Y por otro lado estaría el efecto automantenido, donde las expectativas de los profesores harían que los alumnos mantuvieran ese nivel que tenían antes, a pesar de que a lo mejor en un momento determinado pues han sacado un poco mejor nota o un poco peor de lo que solían, pero luego vuelven a su estadio inicial basándose en esas expectativas que tienen los profesores sobre ellos. Es decir, que si tú eres muy buen estudiante y en un examen de repente suspendes o sacas peor nota, el profesor o la profesora seguramente te vaya a animar a que la próxima vez que lo hagas un poco mejor, que venga, que tú puedes, y vuelvas a hacerlo como solías hacer antes. Mientras que si eres un estudiante que sacas normalmente peor nota, pero en un momento determinado sacas una buena nota, tampoco te lo van a reconocer tanto, normalmente. Aquí luego siempre ya veremos que hay diferencias. Y vas a tender a, pues a lo mejor no esforzarte tanto o pensar que no eres tan capaz, que a lo mejor ha sido suerte, y volver a tus notas más normalitas o malas directamente de antes. Esto sería lo de automantenido. Y lo de autocumplido, la profecía autocumplida, pues es eso, independientemente de lo que estuvieras sacando, si ese profesor por lo que sea confía mucho en tus habilidades, pues a lo mejor acabas haciendo lo mejor de lo que lo estabas haciendo, y si lo estabas haciendo más o menos bien pero ves que te están tratando como que no, pues seguramente vaya bajando tu nivel. Entonces eso es eso, una profecía que se cumple por tus
propias expectativas que vienen de las expectativas de los demás, pero claro, al final te afectan a cómo te ves a ti mismo. Estas expectativas influirían tanto en los resultados como en la motivación de los estudiantes y, como digo, se cree que podría deberse a diferentes factores, entre los cuales estaría eso, el darle más oportunidades de aprendizaje a unos alumnos que a otros y a cómo se les trata. Por ejemplo, en un estudio se vio un poco lo que comentaba antes, que los profesores le exigían más a los alumnos de los que esperaban más si no habían sacado suficiente buena nota, pero que a la vez, si sacaban la nota esperada, se les alababa más, mientras que a los estudiantes de los que esperaban poco, aunque sacaran mejor nota de la que se esperaba, no se les alababa tanto. Y si no lo hacían bien, no se les animaba tampoco a esforzarse más, no. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué lo que esperan los profesores influye al resultado? Pues se cree que estas expectativas que los alumnos perciben de sus profesores afectarían a su autoconcepto, al concepto que tienen de sí mismos en cuanto a su habilidad e inteligencia. Y a su vez, este concepto sobre sí mismos podría afectar a su manera de estudiar, a la motivación, etc. Si tú crees que no eres buen estudiante y que nunca lo vas a conseguir, pues quizás acabes motivándote menos, esforzándote menos, porque dices, total, ¿para qué si yo no sirvo para esto, ¿no? Y por otro lado, los estudios sugieren que esa sensación de no servir para el entorno académico está relacionada también con la mala conducta en el aula. Y ahora vamos a hablar de los moderadores, es decir, de qué factores moderan estos efectos, porque lo que han mostrado los estudios es que estos resultados, estos efectos no son universales, no se aplican ni a todos los profesores, ni a todos los estudiantes, ni en todas las situaciones. Por un lado, algunos alumnos son más susceptibles que otros al efecto de las expectativas de los profesores. En concreto, se ha visto que los alumnos que tienden a sacar peores notas, también los alumnos que vienen de familias con menos nivel socioeconómico y los alumnos que pertenecen a minorías étnicas, son más susceptibles a estas expectativas y a estos efectos de la profecía autocumplida. Por otro lado, no todos los profesores son iguales. Espero que si hay profesores viendo este vídeo que seguramente estarán pensando yo no soy así, pues que no se den por aludidos, porque evidentemente no todos los profesores son iguales. En primer lugar, no a todos los profesores les influyen en el mismo grado ciertos factores que pueden dar lugar a sesgos que hagan que esperen más o menos de diferentes alumnos. Y en segundo lugar, no todos los profesores tratan de manera diferente a los alumnos de los que esperan mucho de los alumnos que esperan poco. Hay profesores que tratan a todos igual. Esto se ha visto en estudios. Por ejemplo, en uno se encontró que habría dos grupos de profesores, dos tipos en polos opuestos. Por un lado estaban los muy sesgados, pues que les influía mucho ciertas características de los alumnos para tener esas ideas preconcebidas, y otros que no tenían esos sesgos. Y en otro estudio también se encontró dos tipos de profesores en polos opuestos, en este caso refiriéndose a cómo trataban a los alumnos. Por un lado estaban los muy diferenciadores, que trataban de manera más positiva a los alumnos con buenas notas y de manera más negativa a los que sacaban peores notas, y por otro lado estaban los no diferenciadores, que trataban a todos por igual. En los últimos años se está investigando bastante esto, en qué factores influyen en todo esto, porque realmente vemos que no es un efecto universal, pero aún queda mucho por hacer para entender bien todos los factores. Por otro lado, la mayoría de estudios han sido descriptivos y ha habido pocas intervenciones. Los autores de estos estudios que comento de revisión, donde se han mirado los estudios de los últimos 30 o 50 años, pues proponen que sería bueno hacer intervenciones en las que se vea qué pasa cuando se enseña a los profesores a tratar a todos por igual o a no tener tantas diferencias en expectativas basándose en ciertos factores que pueden ser simplemente sesgos, ¿no? Y ahora, después de todo esto, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones para finalizar. En primer lugar, vemos que los estudios que se han llevado a lo largo de todos estos años pues reafirman lo que se encontró en el estudio original, de que efectivamente las expectativas de los profesores pueden influir a los alumnos. Vemos que hay diferencias, que no a todos los alumnos les influyen igual y que no todos los profesores tienen esos sesgos, ni todos los profesores tratan diferente a los diferentes alumnos, pero es un efecto que está ahí. Los autores proponen que sería importante informar a los profesores que se están formando, sobre todo que están estudiando pues, en España lo que se llama magisterio, pero bueno, también
profesores que vienen de otras carreras que acaban dando clases, ¿no?, en institutos, pues informarles sobre todo esto que ocurre, que hay estos sesgos, que hay estos efectos negativos de las expectativas, para luchar pues contra los estereotipos, contra los sesgos, contra los prejuicios, que al final es algo que, bueno, todos tenemos esos sesgos y prejuicios, y si somos conscientes de cómo pueden influir, pues podemos hacer algo para combatirlos. Los autores recalcan que es importante darles las mismas oportunidades de aprendizajes adaptadas al nivel de cada uno, evidentemente, y que se busque lo mejor de cada estudiante, porque si no lo que puede pasar es que se perpetúan estructuras sociales ya preexistentes y es difícil salir de ahí. Y bueno, por último, para finalizar, me gustaría preguntaros cuál ha sido vuestra experiencia, que compartáis en comentarios si habéis vivido esto, si en vuestra escuela, en vuestro instituto, el colegio, vivisteis esas diferencias y las veíais o no. Yo creo que, como siempre, depende del profesor. Yo creo que los profesores que yo recuerdo así como más queridos eran los que trataban a todos por igual y no hacían tantas diferencias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta, compartid con personas a las que les pueda interesar, y si sois nuevos en este canal, pues os animo a que le deis al botón de suscribir, porque subo un nuevo vídeo cada semana, normalmente hablando de neurociencia o psicología. Nos vemos en el próximo vídeo.